Queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña otra vez una lección muy importante que nos hace acordar a la expresión clásica historia magistra vitae. La historia es la maestra de la vida. Y vemos cómo las cosas se siguen repitiendo, a pesar de que a veces el Señor interviene clamorosamente. Por eso Dios no hace un milagro permanente, porque a veces la gente dice, y hay tanta injusticia, ¿dónde está Dios? Es que el mundo nuestro se rige por la fe. Si Dios se está manifestando a cada rato, suprime el ámbito de la fe, porque al tener la visión se pierde la fe. La fe es la certeza, resumiendo en la carta a los Hebreos, y la esperanza de las cosas que no se ven. Y acá vemos que hace 900 años, veíamos con Elías, 900 años, había un único profeta del verdadero Dios y 450 profetas del falso Dios Baal. Y ahora, ayer estábamos en el año 720 y vimos cómo cayó el reino del norte. Y hoy estamos en el año 701, 19, 20 años después de lo que pasó ayer. Y aquí, ¿qué pasa? Hay un solo pueblo que honra al Dios verdadero, la tribu de Judá, Jerusalén. Todo el resto adoraba a dioses falsos. También por las causas segundas, por el apetito expansionista de Siria. Hoy vemos este pasaje donde Dios compromete otra vez su fidelidad con el pueblo, pero a su vez esa fidelidad del pueblo tiene que ser recíproca para con Dios. Dios se vale de las causas segundas, pero espera que nuestra libertad y nuestras acciones se decidan por Él. No es una protección mágica, es una protección que proviene precisamente de la comunión con Dios, que hace que nosotros aceptemos su ley, que aceptemos sus principios, que nos movamos por sus designios y por tanto seamos capaces de transformar realmente la conducta. A veces nosotros en la religiosidad vemos que la gente pide cosas, pero no pide cambio de vida. Y por eso no cambia la vida, por eso no cambian las familias, por eso no cambian las sociedades, por eso no cambian las personas y las comunidades en la iglesia, porque a veces se habla de la iglesia y a la iglesia, cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, nosotros su cuerpo, se le echan culpas que a veces son de los individuos, que no son propiamente, en terminologías de San Pablo, del cuerpo místico de Cristo. Y acá, en el año 701, tenemos una situación análoga, parecida a la de 900 años antes de Cristo, que es un solo pueblo alrededor de todos los pueblos paganos. Y acá Senaquerib, rey de Asiria, que había tenido muchos éxitos militares, le escribe una carta a Ezequías para asustarlo. Y Ezequías era un rey que temía al Señor, un rey que dejaba que la palabra del Señor también toque las obras, que eso es lo importante. Hoy se dice, ya no hay más príncipes cristianos, y es cierto. Y yo diría, y si tomamos la lupa, ya no hay más gobernantes cristianos. Este Ezequías se dejaba interpelar y cambiaba la conducta por el Señor. Y entonces, ante esta carta, va con la cartita, sube al templo de Jerusalén y reza. Y Dios lo escucha, se lo dice Isaías, el gran Isaías, el hijo de Amós. Dios te escucha, por haber rezado a Él, yo voy a proteger a mi pueblo. Y las causas segundas, misteriosamente la tropa del rey tiene 185.000 bajas. La mayor parte de los estudiosos de la Biblia y de algunos historiadores entienden una cosa que era posible en las campañas militares prolongadas por los asedios a la intemperie con faltas de higiene, que haya sido un tipo de peste, alguna peste o un virus o una bacteria que diezmó la tropa del soberbio Senaquerib, y dice la misma palabra de Dios que así como se hizo el gallito, se tuvo que volver por el mismo camino.
y Jerusalén tiene 100 años más de protección. Es palabra de Dios, Dios interviene, pero fíjense que Dios interviene por las causas segundas. Por eso es importante también que prestemos atención al Evangelio y hagamos un programa también personal de cambio. Primero, 3 cosas nos dice el Evangelio hoy, seguimos profundizando en el Sermón de la Montaña. La primera es no tirar margaritas a los cerdos. La palabra margarita en latín quiere decir perla, por la Vulgata habitualmente dice, ¿por qué hay que tirar? Yo cuando era chico pensaba que era la florcita, la margarita, y no tirar perlas a los chanchos, no tirar lo sagrado a la persona que no la puede entender. ¿Será el secreto del arcano? Tenemos que custodiar lo sagrado, no podemos ventilar lo sagrado, la relación verdadera, auténtica, cuando existe, que hay de cada uno de nosotros con Dios. La segunda cosa, la regla de oro que le llaman los que estudian la ética o la moral, según fundamenten en lo filosófico o fundamenten en lo teológico. Todas las culturas tienen una versión de este principio. Todo lo que desean que los demás hagan por ustedes, háganlos por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Si yo quiero respeto, si yo quiero comprensión, si yo quiero que me escuchen y un largo etcétera, tengo que hacer eso. Tengo que respetar, tengo que comprender, tengo que escuchar y un largo etcétera. Y la tercera, entren por la puerta estrecha, porque hay el camino fácil y el camino difícil. Que Jesús de golpe se vuelve rigorista. No, Jesús no es rigorista, Jesús es exigente, porque Jesús tiene el camino del amor. Y Él nos muestra el camino del amor en plenitud. Y a veces el camino del amor es el camino estrecho, porque solamente el que ama de verdad es capaz de renunciar o de hacer sacrificio. Solamente un padre que realmente ama a sus hijos es capaz de sacarse la comida de la boca. Un padre y una madre que aman realmente a sus hijos son capaces de arriesgar la vida para defender. Solo el auténtico amor es capaz de entrar por la puerta estrecha. No se trata acá de ser más rigoristas o menos rigoristas, se trata de tomarse el amor en serio. Vamos a pedir al Señor en esta Eucaristía, habrán comprendido por qué elegí la misa por diversas necesidades del perdón de los pecados, ¿no es cierto? Porque toda la situación que Jesús nos enseña acá y toda la situación que vemos en la historia del pueblo de Israel, Dios siempre fiel, el pueblo siempre infiel, exige, esto es el pecado, ¿no? Cuando uno no se toma en serio el llamado de Dios, cuando uno no se toma en serio las exigencias del amor. Por eso, para nosotros y para todo el pueblo de Dios, pedimos el perdón de los pecados, que tiene que seguir, obviamente, de alguien que reconoce su pecado y que pide perdón. No es mágico, pero también nosotros con nuestra oración pedimos al Señor que a todos nos dé las gracias actuales, necesarias, para que nunca bajemos los brazos en el camino de la conversión. Y pedimos, como siempre en cada misa, por todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.